Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Proverbios primero con B corta y después con B larga. Los proverbios tienen esa particularidad que cuando uno los empieza a leer son muy atractivos, ¿no? Uno se engancha y lees uno atrás del otro con esa conexión que tienen y esa cuestión tan práctica, ¿no? Para nuestras vidas, donde realmente nos motiva y nos desafía a poder vivir las enseñanzas que Dios nos transmite a través del hombre más sabio de la historia, que fue Salomón, el hijo de David. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios le da la oportunidad a Salomón de pedir, ¿no? Y qué importante pedir bien, porque Salomón, como siempre decimos, podría haber pedido un gran poder militar, ser el mejor de los líderes de la historia de Israel, que su reino se extienda, que se llene de riqueza, etcétera, etcétera, pero puso su mirada en ese momento en el Señor, ¿no? Y pidió sabiduría y Dios se la concedió. Y además le dio todo lo demás, ¿no? Como antes decíamos, que cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, Dios no es mezquino con nadie y nos da más de lo que esperamos y en abundancia. Este proverbio del capítulo 3 es una exhortación a la obediencia. Pero hoy no solamente vamos a ver el punto de lo que es la obediencia en la vida nuestra como hijos de Dios, sino también otras cuestiones que tienen que ver con nuestra conducta, con cómo buscamos la dirección de Dios para nuestra vida, cómo nos dirigimos con sabiduría, cómo nos enseña Dios que debemos actuar con las posesiones que tenemos y administramos de Él, y otra cosa que tiene que ver tocante a la disciplina en nuestra vida. Así que vamos a leer los primeros versículos. Dice el capítulo 3 de Proverbio: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cada precepto que uno va leyendo en estos versículos tienen como un resultado, una consecuencia inmediata, que podemos tomarlo como una promesa de parte de Dios. El primer precepto que vemos tiene que ver con la obediencia. Están en el versículo 1 y en el versículo 2. Escribe acá Salomón y dice: Hijo mío, no te olvides de mí, de mi ley. No estoy hablando de mi ley el presidente, de mi ley, que es la palabra del Señor. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahí está la consecuencia inmediata para aquel que cumple con el precepto de obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Qué tema la obediencia? Cuando pensaba en esta palabra, que es tan conocida a nuestros oídos, y uno le es tan fácil, ¿no?, decir que hay que obedecer a Dios, ¿no? Le decimos a nuestros hijos que tienen que obedecer a sus padres, le transmitimos a nuestros alumnos que nos tienen que obedecer en el aula porque somos su autoridad.
Y la obediencia es algo que está en el transcurrir de nuestra vida desde que somos chiquitos hasta que somos grandes. Como ciudadanos debemos obedecer las leyes de nuestro país, como trabajadores debemos obedecer y sujetarnos a nuestro jefe. Pero a veces nos olvidamos que lo más importante es que como hijos de Dios tenemos que obedecer a nuestro soberano, a nuestro Padre, a nuestro jefe, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Cuando uno analiza la obediencia en el ámbito escolar, y acá hay maestros, ¿no? Qué complicada que viene la mano. Más que nada en los chiquititos. A veces yo no lo puedo creer porque uno habla, eleva la voz, usa todos los recursos que está acostumbrado y ve que los chicos están como en una estratosfera, ¿no? En un planeta paralelo. Y uno empieza a analizar, ¿qué será? Por una cuestión de su crianza que no reconocen lo que es una autoridad sobre ellos. Porque si desde el hogar no se los cría con una referencia a autoridad, tampoco la van a reconocer en la escuela. Uno de los motivos puede ser eso. Otro motivo puede ser de que tienen un problema de un déficit atencional, como dicen ahora los especialistas, ¿no? No logran concentrarse, no logran tener atención a lo que uno le está diciendo y son volátiles. Pasa un mosquito y uno tiene que trabajar con eso día a día. Trasladado al ámbito espiritual, ¿no nos pasa a veces que asistimos a las reuniones, hacemos los ciudadanos, leemos su palabra y entra por acá y sale por el otro oído? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué vamos a decir? ¿Que tenemos un déficit atencional nosotros también lo que el Señor nos dice? ¿O no será que a veces cantamos que Él es mi soberano, que Él es mi Señor, que Él es mi Rey, o cuánto yo le amo, etcétera, etcétera, pero son solamente palabras? Creo que una de las cosas principales para poder obedecer al Señor es reconocer su autoridad. Porque la obediencia no depende de si tenemos ganas o no. A veces no tenemos ganas de obedecer al jefe del trabajo, hay que obedecerlo, ¿no es cierto? A veces como hijos, por ahí cuando estábamos en el hogar con nuestros padres, no teníamos ganas de obedecerlo. Andá a cortar el pasto, andá a armar la cama, andá, portate bien, hacer. Pero lo teníamos que hacer, ¿o no? Y muchas veces, quizás, entramos en esto de cuestionar o decir, no quiero hacer esto, pero es la palabra del Señor. Por eso dice, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en la palabra tenemos muchos pasajes que nos hablan con respecto a la obediencia. Si uno va al Salmo 119, versículo 11, ¿lo acuerdan? No, entonces ¿quién lo busca? Salmo 119, 11. Es hermoso el Salmo 19. Hay uno que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero ese creo que es el 9, ¿no? Con guardar tu palabra, pero también está relacionado. ¿Y el 11 qué dice? A ver quién lo lee. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ahora, si la clave para no pecar es guardar la palabra en el corazón, tengo que pensar, ¿cómo hago yo para guardar la palabra en mi corazón? ¿O qué significa guardar la palabra en mi corazón? ¿Qué creen ustedes? Sí, la práctica, recitarla. O como incorporar algo al cuerpo, hay que leerlo y meditarlo y masticarlo y volverlo a pasar y volverlo a meditar y volverlo hasta que se incorpore ese concepto. Bien, bien. Como la barra de la. Si uno lee ahí esos versículos, Salmo 119, habla de meditar, habla de guardar, habla de obedecer, ¿no? De inquirir. Tiene que ver con eso, ¿no? Cuando yo me enfrento a la palabra, primero la leo, ¿no? Después, ¿qué hago con la palabra? Trato de entenderla, de meditarla, de que baje de mi cabeza a mi corazón para poder buscarle la aplicación práctica y directa para mi vida. Y por ahí va el tema este de guardar, ¿no? Los mandamientos. No tiene que ver con guardarlo como se hace a veces en un cajón bajo llave y dejarlo ahí, ¿no?
O guardar mi ley, que bueno, la guardo bien la Biblia para que no se me pierda, tal vez estoy entre los libros de la biblioteca y la saco los domingos antes de venir a la reunión. No, tiene que ver con una práctica, con incorporarla y llevarla a la práctica. Y no esperemos que nos salga todo naturalmente, ¿no? Así espontáneo o que lo deseemos profundamente. Es un ejercicio también que debemos llevar adelante. Como cuando uno quiere ejercitar el cuerpo. Bueno, es una práctica, ¿no? Hasta que el cuerpo se va acomodando, primero te duele todo y después los músculos van asimilando esos movimientos, se va fortaleciendo. Y lo mismo en nuestra vida espiritual. ¿Qué dice Juan 14, 21? Juan 14, 21. Vamos a ver si en el verano construimos un púlpito porque esto no va a ver. César, ¿cuándo lo aprendí? ¿Cuándo lo aprendí? Juan 14, 21. ¿Lo encontraron? Sí o sí. Bueno, qué grande, lo voy a leer de ahí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este versículo nos muestra una lista muy importante de la obediencia. Que también la obediencia, en primer lugar, hemos dicho, tiene que ver con reconocer una autoridad, pero también tiene que ver con una respuesta a alguien que amamos, ¿sí? Es más fácil obedecer cuando amamos. Cuando amamos a nuestros padres terrenales, los queremos obedecer. Y cuando amamos a Dios, como dice acá, también vamos a obedecer su palabra. Y el resultado dice que ese amor es recíproco y yo le amaré y me manifestaré a él, su presencia, su comunión en nuestra vida. En segundo lugar, volvamos al Proverbio capítulo 3. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, versículo 3 estoy leyendo. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Estos versículos hablan acerca de nuestra conducta. Los dos primeros acerca de nuestra obediencia. Y estos dos acerca de nuestra conducta. ¿Por qué? Porque fíjate que dice que hay dos cosas que no solo no se tienen que apartar, sino que el hecho de decir átalas a tu cuello está hablando de algo que nosotros mostramos, como una carta de presentación. ¿Y de qué dos cualidades está hablando? No se aparten de ti, misericordia y verdad. Dos cosas muy importantes para el Hijo de Dios. La misericordia, ¿por qué? Porque nosotros fuimos salvados por gracia y por misericordia de Dios. Dios nos amó a nosotros aún sin merecerlo. Entonces la misericordia tiene que ser algo que nos caracteriza a nosotros en nuestra conducta. Y la verdad también. La verdad que es la verdad de Dios, no nuestra verdad, no nuestra opinión. Entonces, este hecho de cuando dice acá, átalas en tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, tiene que ver con algo que caracteriza nuestra conducta y que los demás lo van a ver. Tenemos que reflejar nosotros a Dios en nuestra vida, a través de la misericordia, a través de la verdad. La pregunta es, cuando uno habla de la conducta, ¿qué están viendo los otros de mí? ¿Qué están viendo los otros de mí? El problema es cuando yo me miro en el espejo y digo, qué bárbaro, ¿no? Mirá lo que soy, mirá lo que hago, esto y lo otro. Pero uno no tiene que darle peso a lo que nuestro propio espejo nos refleja, sino que lo ideal sería que el testimonio que nosotros damos, eso sea lo que después, ¿no es cierto?, sea un crédito para darle gloria a quién, a Dios y no a nosotros mismos. La conducta, qué importante que como hijo de Dios podamos atender a esto, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 85:10? Salmo 85:10.
Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Estaba mencionando este versículo, lo puse porque está mencionando los dos atributos que también menciona Salomón en el proverbio acerca de la misericordia y la verdad, y se dice se encontraron. Es como que una cosa no puede ir sin la otra, ¿no? Y así tiene que ser en nuestra vida como hijo de Dios, tenemos que ser coherentes con nuestra conducta. No podemos decir que somos misericordiosos, pero por otro lado tenemos una actitud que contradice eso, ¿no? Todo lo que somos tiene que ser coherente, de acuerdo a lo que tiene que ser un hijo de Dios. Versículo 5 del proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y después viene la consecuencia. Y Él enderezará tus veredas. Y esto tiene que ver con respecto a la dirección de nuestra vida. Hay 3 verbos que nos indican qué tenemos que hacer nosotros. El primero, fíate. El segundo, apoyes, no te apoyes. Y el tercero, reconoce. ¿Sí? El primero, fíate, ¿qué significa? Confía Confía. ¿En quién? en el Señor. Pero la confianza es con todo el corazón, ¿eh? No decir yo confío en el Señor, ay, pero mirá, el dólar subió de 400 a 800, ¿y ahora qué hago? No, fíate de todo tu corazón. Segundo, no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es re importante. ¿Qué significa no apoyarte en tu propia prudencia? A ver qué dice la versión de Cristian. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Bien. No te dejes impresionar, no te apoyes. Cuando uno le da más peso a lo que tu cabecita trabaja, maquina, que a lo que Dios te está diciendo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nos pasa que tenemos que luchar y decir cállate, cállate, cállate? Y fíjate, confía en el Señor. Nuestra propia prudencia. Habla la Biblia de nuestra propia justicia también, que es como un trapo de inmundicia. ¿No dice eso? Y lo mismo podríamos decir nuestra propia sabiduría. Todo lo que sea propio, dejando a un lado a Dios, no tiene ningún peso ni valor. Entonces, si queremos dirección en nuestra vida, tenemos que confiar en el Señor, dejar a un lado lo que nosotros creemos que es lo mejor, nuestra propia sabiduría, y reconocer a Él en todos nuestros caminos. Y eso significa que si cambiamos un presidente, que si vienen medidas que nos preocupan, que si nos quedamos sin trabajo, que si un familiar se enferma, que si nos enfermamos, que lo que sea, yo tengo que reconocer que en todo eso que me está pasando, ¿quién está? Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo. Aunque nos cueste, aunque no lo entendamos. Y yo tengo que reconocer que aunque estoy caminando ahora en el valle de la sombra de la muerte, Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Qué hermoso es el Salmo 93. Jehová es mi pastor, siempre es mi pastor. El pastor no abandona a su oveja, sino que cuando una sola se pierde, ¿qué hace? La va a buscar. Y nosotros somos una ovejita indefensa. Nos pueden pasar un montón de cosas. Fíjate de Jehová, reconócelo en todos tus caminos. Y Él, y acá viene la dirección de Dios para nuestra vida, enderezará tus veredas. ¿Te sentís que el camino está zigzagueante? ¿Que estás perdido? Bueno, Él va a enderezar tus veredas. Acá lo traduce como, y Él te mostrará qué camino tomar. Y Él te mostrará el camino a tomar. Excelente, me gustó más eso. Él nos mostrará el camino a seguir. Solemos cantar una canción que dice, sendas Dios hará donde creas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Pero Él siempre nos marcará el camino a seguir. Pero fíjate en Jehová, acá está el Señor en su palabra.
Por algo también dice, lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Intentaron caminar alguna vez por el campo sin una luz? Bueno, si por ahí la pegan en una luna llena, los ojos, las pupilas enseguida se adaptan y podemos volver. Pero esas noches cerradas y oscuras necesitamos una luz que nos guíe. Él enderezará tus veredas. Cuarto lugar, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, que está relacionado, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Consecuencia, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y esto tiene que ver con la sabiduría, ¿no? El que confía en su propia sabiduría, ¿qué está demostrando? Una soberbia, una insensatez, ¿no? Por más sabios que nos creamos. Y a veces escuchamos, ¿no? En la televisión, en no sé, en los medios, grandes sabios. ¿Sí? Podrán ser sabios en su propia opinión, ¿no? Pero no dejan de ser insensatos, soberbios delante de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que temer a Jehová y apartarnos del mal. Proverbios 26:12. Además es un proverbio con promesa, ¿viste? Claro, es lo que yo decía antes. Te va a dar salud. Exactamente. Como que cada precepto tiene una promesa, una consecuencia. 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Sí? Más esperanza hay del necio que de él. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Qué lindos son los proverbios. Pero 26:12 y 26:16. Y el 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Quiero que quede más claro que el agua, ¿no? Nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión nos habla de insensatez y de una necedad que se basa en el principio de no reconocer la sabiduría de Dios sobre nuestra vida. Reconozcamos la sabiduría de Dios y eso nos va a llevar a temer a Jehová, que es la segunda parte del versículo, porque dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apártate del mal. Promesa o resultado será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Está lleno de sabios este mundo que viven enfermos o no? Que se creen que se la saben todas y viven, ¿no es cierto? Totalmente perdidos, preocupados. No estoy hablando solo de enfermedad física, sino de general. En cambio, reconozcamos la sabiduría de Dios, confiemos en Él y listo, va a ser una medicina para nuestro cuerpo, un refrigerio para nuestros huesos. La palabra refrigerio, ¿qué implica? ¿Qué indica? A ver. Un descanso. ¿Cómo? Un deleite, pero también como algo que nos hace un alimento. Sí, acá lo pone como fortaleza. Como fortaleza. Confiemos en el Señor y ahí está su promesa. Y para ir terminando, quedan 2 puntos. Tocante a las posesiones, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuál es el precepto, lo que tenemos que hacer? Honrar al Señor con todo lo que Él nos da, con las primicias de nuestro fruto. Honra a Jehová con tus bienes. A ver, pensemos de manera práctica de que esto puede llevarse a la realidad. Colaborar con la misionera. Si Dios me dio un auto, ¿cómo lo puedo? Bien, bien. Eso es poner lo que Dios te dio para honrar al Señor. Muy bien. ¿Cuántas cosas más podemos pensar, no? ¿Qué sé yo? Un hermano que viene a cortar el pasto. Un hermano que viene a cortar el pasto. Porque pone, el tiempo ya es una posesión, digamos.
Una pasta frola, mirá que lindo gesto. Yo lo tenía un hambre que ya me estaba volviendo loco. Y la pasta frola, mirá cómo lo como. Esos son gestos que parecen pavadas, pequeños, pero eso es, como dice acá, honrar al Señor con nuestros bienes. Con nuestros bienes. ¿Sí? Porque hay que poner la harina, los huevos, el membrillo, el horno, el tiempo, el cariño para cortar las tiritas y pensar lo voy allá para compartir con los hermanos. Y así es lo que el Señor debe movernos a hacer, ¿no? Las primicias de todos tus frutos. ¿Qué hacemos con las primicias cuando cobramos? Primero vamos a comprar dólares o pagamos deuda o separamos para el Señor. Se dedican solas. Se dedican solas. Las primicias. Me las lleva al banco las primicias. Pero el Señor conoce nuestro corazón, ¿no? Y fíjate el resultado. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Como dije antes, el Señor no es mezquino para con nadie. Y el Señor bendice, añade, aunque no se traduzca literalmente que vamos a ser ricos, pero hay llenura, hay abundancia, hay satisfacción. Bueno, y el último, versículos 12 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y acá el último punto tiene que ver con la disciplina. Con la disciplina. ¿Y qué nos enseña acerca de la disciplina? Que es algo que no debemos menospreciar. Y si no lo debo menospreciar, lo contrario sería que lo debo apreciar. Aceptar. A ver, los hijos acá. Todos dicen, papá, aprecio el chirlo que me diste de todo corazón. Estoy totalmente satisfecho de que me hayas castigado y cerrado la pieza por haberle pegado a mi hermana. No sé, por decir algo, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Nos sale eso del corazón? No, ¿no? Como el Chavo del 8 que empieza así. Mamá, tu chancleta es una... Y no me lo quiero agarrar con los chicos, mirá que los grandes somos peores, ¿eh? Los grandes somos peores. Pero cuando el Señor nos disciplina, tiene que ser algo que, aunque nos duela, tenemos que apreciarlo, ¿no? No menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. A ver cómo dice tu versión. Ahora, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Bien. Pues el Señor corrige al que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su derecho. Acá que en la 60 dice te fatigues de su corrección, Cristian lo tradujo ahí como no te enojes. Yo cuando leí esta palabra fatiga, enseguida me vino este gesto, ¿no? O no te enojes, no te enojes. Que es lo primero que hacemos cuando recibimos corrección. ¿Y a quién le gusta que lo corrijan? A nadie, ¿no? El otro día estaba mirando, cuando la manzana está a medio crecer ahí, no sé si eran chinos, que estos chinos que venden cada cosa, le ponen como un envase plástico de forma cúbica, así como un cubo, le ponen una tapita acá, otra acá, y una traba bien fuerte, ¿no? Entonces después la manzana sigue creciendo, ¿y qué forma toma? Y después cosechan manzana, le sacan la tapa esa y quedan como un cubo. Claro, se adaptó la manzana a la forma de eso que le pusieron. ¿O no? La han corregido en su crecimiento. Yo no sé si le habrá gustado la manzana o no. Más fácil es cortarla con un cuadrado. Sí, pero le vas a sacar la piel. Esto era como una manzana perfecta, así que verdecita todo, pero con forma... y si no, a veces no, la corrección implica amoldarnos al Señor. Amoldarnos al Señor. Porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Los que somos papás sabemos que amamos a nuestros hijos y cuando los disciplinamos y se lo decimos a veces. Vos sabés que esto lo estoy haciendo porque te amo. Aunque no le guste en ese momento, ¿no? Claro, levanta acá a los papás que alguna vez nos dijo a su hijo, hago esto porque te amo. ¿Quién se lo dijo alguna vez? ¿Viste? Lo hago porque te amo. ¿Y cuánto más nos ama el Señor? Y si a veces nos estamos desviando un poquito, bueno, agradezcamos que tenemos al Señor, su palabra, y a veces a través de hermanos, el Señor nos vuelve a encaminar. Bueno,
que estos consejos de sus palabras los podamos llevar a la práctica y pensar en todas las promesas que vienen detrás de cada una de estas cosas y realmente las cumplir. Que el Señor nos bendiga. Amén.